almas en pena, entes paranormales, aparecidos y todas las célebres novelas del mundo de las tinieblas. Aquí, en Terror Macabrísimo. A más que una historia, es una evidencia científica de que muchas personas, cuando han estado a punto de fallecer y los médicos han hecho su mejor parte para regresarlos a su cuerpo, han tenido encuentros con el más allá. Jeffrey Long es un oncólogo que más de 33 años ha recaudado y ha reunido evidencias alrededor de todo el mundo, incluso con personas ciegas. Más extraño es que las personas ciegas llegan a tener las mismas visiones sin nunca haber visto nada, las mismas visiones que las personas que ven perfectamente bien. Es algo irónico que una persona que no sabe el contenido de la forma, de la profundidad, de los colores, pueda hablar a detalle de figuras, de formas, de contextos y mucho más cuando ha tenido un encuentro con el más allá. Normalmente esto pasa cuando una persona está bajo los efectos de anestesia, lo cual significa que el cerebro no está trabajando, pero sin embargo ellos sienten verse despegados de su cuerpo, que su alma está observando su cuerpo. 33 años de evidencia de Jeffrey Long al respecto de la vida después de la muerte. Así que traspasamos este umbral más allá de la ciencia ficción para traerles un pequeño documental de que realmente hay evidencias de que la vida después de la muerte, ese túnel que se ve, sí existe realmente. Vamos con este pequeño documental que sobrepasa la ciencia ficción. Jeffrey Long, oncólogo que estudia las experiencias cercanas a la muerte. El Dr. Jeffrey Long, oncólogo de Kentucky, lleva 37 años estudiando casi 5,000 casos de experiencias cercanas a la muerte y afirma que hay vida después de la muerte. Long cree que las descripciones comunes de las experiencias cercanas a la muerte, SM, como una luz brillante, un túnel y encuentros con seres queridos, se han convertido en tropos culturales porque reflejan experiencias reales. Long observó estas experiencias en niños menores de 5 años, que probablemente no habían oído hablar de ellas. ¿Qué inspiró a estudiar las experiencias cercanas a la muerte al Dr. Long? Hace más de 30 años estaba haciendo la residencia para mi especialidad médica de oncología radioterápica, que consistía en utilizar la radiación para tratar el cáncer. Estaba buscando un artículo relacionado con el cáncer en una de las revistas médicas más prestigiosas, el Journal of the American Medical Association. Por casualidad encontré un artículo en el que aparecía el término experiencia cercana a la muerte. Me intrigó de inmediato porque, después de todo, ¿cómo puede uno no sentirse fascinado por la posibilidad de vida después de la muerte? Varios años después, un amigo de la universidad me visitó con su esposa. Ella sufría una alergia tan grave que sufrió un paro cardíaco mientras le administraban anestesia general para una operación. Me contó su extraordinaria y detallada experiencia cercana a la muerte. Entonces decidí investigar para comprender mejor las experiencias cercanas a la muerte y su mensaje coherente de vida después de la muerte. El caso más asombroso de experiencia cercana a la muerte que haya encontrado en su investigación. Uno de los relatos de SM más asombrosos fue el de Vicky. Vicky nació totalmente ciega. A los 20 años sufrió un grave accidente de coche. La primera vez que vio su propio cuerpo fue en la sala de urgencias del hospital, donde tuvo una experiencia cercana a la muerte. Como suele ocurrir en las experiencias cercanas a la muerte, su conciencia estaba sobre su cuerpo físico y se vio a sí misma tumbada en la camilla. Entonces tuvo una experiencia cercana a la muerte asombrosamente visual. Curiosamente describió su visión como de 360 grados, lo que significa que podía ver simultáneamente delante de ella, detrás de ella, de lado a lado, por encima y por debajo de su punto de conciencia. Otros experimentadores cercanos a la muerte han descrito tener esta misma visión de 360 grados. En mi investigación tenemos muchos otros que eran totalmente ciegos o casi ciegos y tuvieron experiencias cercanas a la muerte. En todas sus experiencias cercanas a la muerte, su visión era normal o incluso supernormal, como en el caso de Vicky. ¿Por qué está convencido el Dr. Long
de la existencia de una vida después de la muerte basándose en sus investigaciones? Mi investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte me han convencido más allá de toda duda de que todos tendremos vida después de la muerte. En perspectiva, las pruebas de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte y su mensaje coherente de una vida después de la muerte son incluso más sólidas que muchas de las pruebas médicas que utilizo para tomar decisiones diarias sobre el tratamiento del cáncer. La realidad de una maravillosa vida después de la muerte para todos nosotros es uno de los mensajes más profundamente positivos posibles para la humanidad. ¿Podría además describir cómo es la vida después de la muerte según su opinión experta? Existen múltiples líneas de evidencia bien documentadas en mis propios estudios y en otros que convergen en confirmar la realidad de las experiencias cercanas a la muerte y su mensaje consistente de una vida después de la muerte. Muchas de estas líneas de evidencia han sido publicadas en algunas de las revistas médicas y científicas más importantes del mundo. En resumen, algunas de las líneas de evidencia más sólidas incluyen las experiencias extracorpóreas de las ECM. Lo que ven suele ser totalmente exacto, incluso cuando su cuerpo físico está inconsciente o clínicamente muerto. Personas ciegas, incluso totalmente ciegas de nacimiento, han informado de ECM muy visuales. El contenido de las experiencias cercanas a la muerte es sorprendentemente coherente en cualquier parte del mundo donde se produzcan, incluso en países no occidentales. Esto refuta el concepto de que las experiencias cercanas a la muerte se deban a creencias culturales o religiosas preexistentes. Las ECM típicas se producen bajo anestesia general cuando el corazón se para, paro cardíaco. Cuando el corazón se detiene bajo anestesia general, debería ser imposible tener una experiencia consciente. Sin embargo, se ha informado de decenas de experiencias cercanas a la muerte muy lúcidas en estas circunstancias. En mi investigación, más del 93% de los que tuvieron una experiencia cercana a la muerte afirmaron que sus experiencias fueron definitivamente reales. Y hasta ahora los escépticos no pueden explicar nada de lo que ocurre durante las ECM, y mucho menos todo el espectro de lo que ocurre durante las ECM. Por último, un espectro de cambios de creencias comúnmente observados después de las ECM se llama secuelas. Es mucho más probable que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte tengan menos miedo a la muerte, sean más compasivas y crean en el significado y propósito de nuestra vida terrenal. Por ejemplo, cuando el corazón se para, la sangre deja de fluir inmediatamente al cerebro. Entre 10 y 20 segundos después del paro cardíaco, el electroencefalograma, lo que indica que no hay actividad eléctrica cerebral medible. Sin embargo, se han registrado cientos de experiencias cercanas a la muerte inmediatamente después de un paro cardíaco. ¿Cuáles son algunos de los argumentos más desafiantes o escépticos que ha encontrado en su trabajo y cómo responde a quienes, sin estar convencidos de la existencia de una vida después de la muerte? El Dr. Long responde: a lo largo de los años, los escépticos de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte han propuesto más de 30 explicaciones diferentes de las ECM. Hay tantas explicaciones escépticas porque ninguno o varios de los argumentos escépticos que se oponen a la realidad de las ECM tienen sentido, ni siquiera para los propios escépticos. Si realmente hubiera una o varias explicaciones plausibles de las ECM, entonces no habría necesidad de los más de 30 argumentos escépticos que circulan por ahí. Animo a todos los que no estén convencidos de la existencia de una vida después de la muerte a que lean las pruebas de la realidad de las experiencias cercanas a la muerte con una mente abierta. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden nuestra cita con el mundo de lo sobrenatural, cada semana en Terror Macabrísimo.